En un remoto rincón de la tierra se encontraba don Abel, un campesino al que la fortuna había dado la espalda durante los últimos 5 años. La tragedia comenzó con la pérdida de su amada esposa, víctima de una enfermedad implacable. La falta de recursos para su tratamiento y cuidado le habían destrozado el alma. Cada noche, los lamentos y la culpa lo atormentaban, pues sentía que su incapacidad para salvarla había sellado su destino. Pero la vida le tenía preparado una nueva prueba. Don Abel se encontraba solo con un niño, Jesús, el regalo del amor entre él y su difunta esposa. A pesar de su dolor, debía forjar un camino para su pequeño hijo. El destino parecía estar decidido a desafiarlo en cada paso que daba. Su desgracia financiera era una maraña de malas decisiones laborales, proyectos fallidos y asesoramientos negligentes. Las sequías prolongadas habían marchitado sus cosechas, y los bancos, familiares, vecinos y amigos se habían convertido en acreedores implacables. No podía dar un solo paso en el campo sin ser recordado de sus deudas pendientes. En medio de este oscuro laberinto de problemas, don Abel se veía atrapado, como un ángel caído en desgracia. Cada día era una lucha, y cada noche una batalla contra los fantasmas de su pasado. Pero en su mirada aún brillaba una chispa de esperanza, una determinación férrea de que, de alguna manera, encontraría una solución a sus problemas, sobre todo porque tenía un angelito desde el cielo que lo cuidaba y además un hijo por quien luchar. En un pequeño pueblo, los aldeanos se acercaban constantemente a don Abel rogándole: «Buenos días, don Abel. ¿Cuándo me pagarás lo que me debes?». Con una sonrisa triste, don Abel siempre respondía: «Te prometo que con las ganancias de mi próxima siembra cancelaré todas mis deudas». Sin embargo, la desconfianza persistía en los rostros de quienes lo rodeaban, sabiendo que su suerte había mermado y su última parcela de tierra se encontraba completamente estéril. Uno de los acreedores incluso llegó a reclamar su último caballo como pago de deuda. Sumido en la desesperación, don Abel entró en su humilde morada, con lágrimas en los ojos y el corazón oprimido. Se arrodilló, buscando la ayuda del Altísimo. «Oh Padre Celestial, me rindo ante ti en esta tierra árida, implorando que la bendigas con frutos que me permitan saldar mis deudas, las que he acumulado en estos años de sufrimiento. Con tan solo una parcela estéril como único recurso, te suplico, Dios mío, que derrames tu misericordia sobre mí y manifiestes tu inmenso poder en todo su esplendor». En ese preciso momento, su joven hijo Jesús, un niño de tan solo 10 años, regresó a casa, llevando consigo un pequeño tesoro. Había trabajado incansablemente limpiando casas y recolectando frutos del bosque para vender, y había ahorrado cada centavo. Con lágrimas en los ojos, entregó el dinero a su padre diciendo: «Toma, papito, que no te quiten tu caballito». El corazón de don Abel se rompió en ese instante. Sintió un torbellino de emociones abrumadoras. Con el amor de su pequeño Jesús, finalmente pudo pagar la deuda y salvar su caballo. Un amigo leal en tiempos difíciles. Sus lágrimas de gratitud se mezclaron con las de su hijo, quien, a tan corta edad, había demostrado un sacrificio y una generosidad que iban más allá de su tiempo. La esperanza volvió a brillar en el corazón de don Abel, alimentada por el amor y la devoción de su hijo, quien se había convertido en su mayor tesoro. La tristeza se cernía sobre la humilde casa de don Abel, y el momento que tanto temía finalmente había llegado. Con el corazón apesadumbrado, llamó a su hijo Jesús a su lado y le dijo con voz quebrada: «Hijo mío, la falta de dinero es insostenible. No puedo seguir manteniéndote aquí. Tengo que irme a trabajar a otra ciudad para intentar solventar nuestras deudas y darle un futuro mejor a ambos». Las lágrimas llenaron los ojos de Jesús mientras abrazaba a su padre, comprendiendo la difícil decisión que estaba tomando. Don Abel continuó: «Prometo que vendré a visitarte cada fin de mes, con dinero y algunas cosas que necesitamos, pero necesitas quedarte aquí, cuidar nuestras tierras y asistir a la escuela. Sé que es un desafío,
Pero eres valiente, mi pequeño. Tienes que aprender a sobrevivir, comiendo frutas, cazando conejos u otros animales en el bosque. Tu vida será dura, pero no me queda otra opción. La despedida fue dolorosa, con lágrimas compartidas entre padre e hijo. Jesús, con valentía y determinación, asumió el reto que le esperaba. A pesar de la tristeza que le embargaba, sabía que debía mantener viva la esperanza en su corazón y honrar el sacrificio de su padre. Con una mochila llena de sueños y un futuro incierto, Jesús se quedó cuidando las tierras y asistiendo a la escuela, decidido a enfrentar cada desafío que la vida le pusiera por delante. Su vida se tornó un testimonio de coraje y perseverancia en medio de la adversidad. En medio de su vida solitaria y desafiante, el joven campesino Jesús tuvo una idea asombrosa que lo llenó de esperanza. Observando la tierra árida que su padre había intentado cultivar, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Con una determinación inquebrantable, decidió trabajar las tierras, a pesar de que todos le decían que eran casi secas y estériles. Jesús, en silencio, se arrodilló en medio del campo reseco y alzó sus manos hacia el cielo. Con una humildad profunda oró: «Oh Dios misericordioso, en esta tierra reseca y agotada, te ruego que escuches mi súplica. Permíteme que esta siembra dé maíz de fruto. Ayuda a mi padre a salir adelante y a saldar sus deudas. Con tu divina intervención, tal vez podamos transformar este terreno infértil en un vergel de prosperidad». Mientras con escasos recursos, el pequeño campesino se entregaba al arduo trabajo de preparar la tierra para la siembra. Una aldeana curiosa se detuvo a observar. Con sorpresa brillando en sus ojos le preguntó: «Buenos días, Jesús. ¿Puedes decirme qué está ocurriendo aquí?» El pequeño nene de tan solo 10 años levantó la mirada, con determinación en su rostro, y respondió: «Buenos días, vecina. Estoy preparando la tierra para sembrar maíz. Es mi última apuesta frente a la tormenta económica que me ha azotado». La aldeana, con escepticismo en su voz, le advirtió: «Pero todos sabemos que esta tierra es un desafío insuperable. Sin importar cuánto abono, agua o maíz le eche, es fútil. Las probabilidades están en tu contra, y lo sabes». Sin embargo, el niño Jesús, con una fe inquebrantable, replicó: «Tengo fe en Dios, y creo que en esta tierra yace la posibilidad de una nueva oportunidad. Con su bendición, espero ayudar a mi papá a cubrir las deudas con el banco, mis familiares, amigos y vecinos. La esperanza es mi guía en esta labor». La aldeana, aún incrédula por la ambiciosa empresa del pequeño niño de tan solo 10 años, se retiró del lugar para compartir la extravagante idea con los demás aldeanos. Poco a poco, la noticia se difundió como un reguero de pólvora, y los curiosos comenzaron a llegar, congregándose alrededor del pequeño niño campesino y su parcela estéril. Los comentarios no se hicieron esperar, y la desconfianza llenó el aire. «¿Has escuchado lo que está haciendo Jesús?», susurraba uno de los aldeanos. «Por más que se esfuerce, no conseguirá nada en esa tierra desértica», se burlaba otro. «Este niño ha perdido el juicio. Se volvió loco cuando su padre lo abandonó», murmuraba un tercero. «Nada crecerá en esa estéril manzana», concluía un cuarto con tono de lástima. A pesar de las burlas y los comentarios negativos que amenazaban con quebrar su determinación, el pequeño niño de 10 años seguía trabajando con dedicación incansable. Cada paso que daba en la tierra árida era un testimonio de su fe y su espíritu indomable. Las risas y los murmullos no lograron arrebatarle la convicción de que, con la ayuda divina, su campo podría florecer de nuevo y, con ello, podría ayudar a su papá a saldar sus deudas y recuperar su honor. Mientras las sombras de la incredulidad se cernían sobre él, Jesús, el pequeño niño, persistía, dispuesto a desafiar las probabilidades y demostrar que, incluso en los terrenos más estériles, la esperanza podía germinar. La noticia del empeño del joven campesino, Jesús, se extendió rápidamente por el pueblo. Sin embargo, en lugar de recibir apoyo y aliento, se convirtió en objeto de las más despiadadas burlas
por parte de sus coterráneos. La multitud de aldeanos se sucedía uno tras otro, lanzando comentarios crueles y desalentadores mientras observaban su sacrificado esfuerzo en la tierra árida. «Este niño loco ha perdido el juicio», murmuró un campesino incrédulo. «Es imposible que algo crezca en esa tierra, por más que trabaje». Otro aldeano añadió con un tono condescendiente: «Pobre Jesús, dudo que incluso pueda encontrar lombrices para alimentarse. Parece que ya no le queda ni para comer». La actitud de los aldeanos era desalentadora, y sus palabras cortaban como cuchillos afilados. Sin embargo, el pequeño niño seguía trabajando con determinación, ignorando las críticas que llovían sobre él. Sus manos seguían aferradas al arado, y su mirada permanecía fija en el horizonte. A pesar de las dudas y las burlas que rodeaban su esfuerzo, Jesús demostraba una fe inquebrantable en que lograría un milagro en su tierra. Sus manos y su corazón estaban comprometidos con la tarea de desafiar lo imposible y convertir un terreno estéril en un símbolo de esperanza y determinación. A pesar de las burlas y críticas, el valiente Jesús continuaba trabajando la tierra infatigablemente, como un faro de perseverancia en medio de la tormenta de dudas y desdén que lo rodeaba. Cada surco que trazaba en la tierra árida era un gesto de fe y determinación, como si estuviera desafiando al mismo destino. A medida que el sol se inclinaba hacia el horizonte y la luz del día se desvanecía, los campesinos, agotados por sus esfuerzos de acosar psicológicamente a Jesús, comenzaron a retirarse. Cada uno volvió a su hogar, en busca de descanso y una cena que les devolviera las energías gastadas en menospreciar al joven. El campo quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de los grillos y el resuelto trabajo de Jesús, quien, a pesar de todo, había decidido seguir adelante, buscando su milagro en medio de la adversidad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte y la aldea quedaba en silencio, el único que no regresaba a su hogar era el pequeño Jesús. En su mente solo existía el exuberante y lozano maizal que imaginaba con cada surco que trazaba en la tierra árida. En sus sueños veía un campo dorado, cargado de mazorcas repletas de maíz, listas para ser cosechadas. Esta visión alimentaba sus esperanzas y le hacía imaginar riquezas nunca antes vistas, suficientes para pagar todas las deudas que pesaban sobre su familia y vivir en paz de una vez por todas. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban en el cielo, Jesús seguía trabajando en su campo de sueños. Su determinación era un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio de que la fe y la perseverancia podían transformar la realidad y convertir incluso los sueños más audaces en una hermosa realidad. La visión de ese maizal floreciente lo mantenía despierto y en movimiento, impulsado por la creencia inquebrantable de que un milagro estaba a punto de suceder. Bajo el manto de la noche, Jesús no se detuvo. Su determinación era incansable, y cavó en la tierra reseca, sin que nada pudiera interponerse en su camino. Ni la sed, ni el hambre, ni el agotamiento pudieron doblegar su espíritu. Finalmente, con la intención de alejarse del alcance de las burlas y las humillaciones de los demás, Jesús decidió ir un poco más lejos, al confín de sus tierras. Allí, al final de su propiedad, descubrió algo que lo dejó atónito. Una especie de cabaña, una cueva oculta a la vista durante mucho tiempo por la densa vegetación, pero que ahora, gracias a un giro del destino, se encontraba al descubierto. La puerta de la cueva estaba cerrada herméticamente con una gran cadena. El joven campesino se acercó con precaución, bordeando la entrada con su pala en mano. Al llegar a la puerta, sus ojos se abrieron como platos al descubrir la magnitud de la cueva. Aquello no era una simple cabaña, sino una vasta caverna que había permanecido oculta durante generaciones. La cadena que cerraba la entrada era testigo del tiempo que había pasado desde que alguien había accedido a ese misterioso lugar.
Jesús se quedó allí, sintiendo la curiosidad y la intriga inundar su mente. ¿Qué secretos guardaba esa cueva? ¿Por qué estaba cerrada con tanta seguridad? Era un misterio que parecía estar llamándolo, una oportunidad inesperada que había surgido en medio de su arduo trabajo en el campo. Y el joven campesino se preparó para desvelar lo que se escondía en el corazón de la caverna. Justo en el momento en que Jesús estaba examinando la cadena que cerraba la entrada de la misteriosa cueva, un extraño grito resonó desde el interior. Un escalofrío recorrió su espalda y el miedo lo invadió al instante. Sin pensarlo dos veces, soltó sus herramientas y salió corriendo en dirección a la aldea, gritando en busca de ayuda a pleno pulmón. Las casas que habían estado sumidas en el silencio de la noche se vieron repentinamente perturbadas por los lamentos de Jesús. Los aldeanos, somnolientos y sorprendidos por el tumulto, se apresuraron a salir de sus hogares para ver lo que estaba ocurriendo. Las linternas y las velas encendidas se alzaron en la oscuridad mientras todos se reunían para presenciar el inusual espectáculo. La angustia en el rostro de Jesús y sus palabras atropelladas despertaron la curiosidad y la preocupación de los aldeanos. Pronto, la historia del descubrimiento de la cueva y el extraño grito que surgió de su interior se extendió por la multitud, sembrando una sensación de asombro y aprensión. Nadie sabía qué secretos podía albergar esa caverna oculta, ni qué ser o fuerza había provocado ese aterrador grito. El misterio, a partir de ese momento, se convirtió en el centro de atención de todos los habitantes del pueblo. Los aldeanos se agruparon alrededor del afligido Jesús, quien, con la respiración agitada y los ojos llenos de temor, intentó relatar su asombroso descubrimiento. Contó la historia de cómo había encontrado la cueva oculta y cómo un misterioso grito había resonado desde su interior. Sin embargo, la mayoría de los aldeanos no le creyeron y lo miraron con escepticismo. Las miradas desconfiadas se clavaron en el joven campesino y las acusaciones empezaron a surgir. Algunos murmuraban sobre las deudas de su padre, insinuando que lo había abandonado en busca de riquezas y había perdido el juicio. Uno de los aldeanos incluso lanzó una sugerencia insensible, afirmando que Jesús debería haberse adentrado en la cueva y nunca volver, para acabar con su sufrimiento y tristeza. A pesar de las burlas y los comentarios hirientes, el pequeño Jesús seguía insistiendo en la veracidad de su historia. Les dijo que, al llegar a la cueva, había escuchado misteriosos gritos, pero no podía precisar de dónde habían surgido. La multitud estalló en carcajadas y lanzó burlas sin piedad, sugiriendo que podría tratarse del conde Drácula, un muerto viviente o incluso una momia. La incredulidad y las risas se apoderaron de la multitud, y Jesús se encontró en un rincón, abrumado y herido por las palabras hirientes. A pesar de la adversidad, seguía firme en su convicción de que algo misterioso se escondía en esa cueva. A pesar de las burlas y los comentarios sarcásticos que resonaban detrás de él, Jesús sabía en su corazón que no estaba loco. Siguió adelante, con la mirada baja y sumido en sus pensamientos. La soledad y el agotamiento de su trabajo en la tierra lo llevaron a cuestionar sus percepciones. Podría haber sido su imaginación. Estaba perdiendo la razón. Pero su fe y determinación no flaquearon. Convencido de que esta era una prueba para su fe, confiaba en que Dios estaba a su lado. Decidió regresar a la cueva y averiguar qué se ocultaba dentro de esa misteriosa caja. Mientras se acercaba al lugar donde la había encontrado, notó que la entrada seguía abierta, en el mismo sitio. Con una determinación indomable, tomó una picota y comenzó a golpear la puerta. El mismo grito misterioso surgió del interior de la cueva, aún más aterrador que la primera vez. Sin embargo, en lugar de retroceder, Jesús, asustado pero lleno de valentía, se encomendó a Dios en una pequeña oración. Con voz temblorosa murmuró: «Oh Señor, guíame y protégeme en esta prueba,
permíteme descubrir la verdad y desvelar los misterios de esta cueva. Con tu divina presencia, enfrentaré lo desconocido y superaré cualquier obstáculo que se interponga en mi camino. Amén. Empuñando la picota con determinación, Jesús se preparó para enfrentar lo que sea que aguardara en el interior de la misteriosa cueva. Sabía que su valentía y su fe en Dios serían sus mejores aliados en estos momentos difíciles. A pesar de su miedo inicial, Jesús decidió quedarse y escuchar con atención. Finalmente, en medio de la oscuridad y el misterio, distinguió con claridad las palabras: ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda, por favor! ¡Sáquenme de aquí! Sorprendido, pero decidido a descubrir la fuente de aquellos lamentos, continuó con cuidado y logró abrir la puerta de la misteriosa cueva, revelando a una extraña anciana. La anciana emergió de la oscuridad, su rostro marcado por el alivio. Con lágrimas en los ojos, alabando al Señor, agradeció a Jesús por salvar su vida y lo bendijo. La anciana parecía desorientada y confusa, y le explicó a Jesús que no tenía idea de cómo había llegado a la cueva. Relató que su hijo le había dado un vaso de leche, y luego su memoria se nubló. Había estado atrapada en la oscuridad durante horas, gritando y rezando en silencio para que Dios la liberara. Mientras Jesús la miraba con asombro, finalmente reconoció a la misteriosa anciana. Era doña Mercedes, la rica terrateniente dueña de la región vecina. La sorpresa y el asombro llenaron su corazón al ver a una persona de tal influencia y poder en una situación tan desconcertante. La noche, que había comenzado con incomprensión y burlas, se había transformado en un misterio aún más profundo con la aparición de doña Mercedes, una mujer millonaria y de alta alcurnia, en esa cueva oscura. Con un latido acelerado y la emoción latente en el aire, Jesús y doña Mercedes regresaron a la aldea, donde fueron recibidos por sus vecinos con asombro. La noticia de su sorprendente descubrimiento se extendió como un reguero de pólvora, y una multitud se reunió a su alrededor mientras los miraban con expectación. Un vecino comprensivo los acompañó al cuartel de oficiales más cercano, donde la historia de doña Mercedes comenzó a revelarse. Después de una breve pero intensa investigación, se desentrañó el oscuro misterio. El hijo de doña Mercedes, movido por oscuros motivos, había intentado envenenar a su madre y luego la había abandonado en la cueva, donde la vida de la anciana pendía de un hilo. La conmoción se apoderó de la aldea al descubrir que un acto tan atroz había sido llevado a cabo por el propio hijo de una de las personas más influyentes de la región. La justicia actuó con firmeza, y el culpable fue condenado a cadena perpetua por su intento de asesinato y el cruel abandono de su madre. Doña Mercedes miró a Jesús con lágrimas en los ojos, agradecida y conmovida. Le confesó que, a pesar de su posición y su riqueza, no había creído en Dios durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando se vio atrapada en la oscuridad de la cueva y creyó que su vida llegaba a su fin, algo cambió dentro de ella. Comenzó a orar con desesperación, rogando por un milagro que la sacara de aquel oscuro abismo. Y entonces, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, apareció Jesús. Le dijo que era un enviado de Dios, enviado para rescatarla en su hora más oscura. La anciana encontró en esas palabras una fe renovada, una creencia en lo divino que había perdido hacía años. La experiencia de haber estado al borde de la muerte y haber sido salvada por alguien a quien consideraba un verdadero ángel, le había cambiado para siempre. Doña Mercedes comprendió que la fe y la providencia divina podían manifestarse en los momentos más inesperados y en las personas más humildes. Así, en medio de las lágrimas y las palabras de gratitud, doña Mercedes encontró un nuevo propósito en su vida, reconociendo la importancia de la fe y la creencia en lo divino. La historia de Jesús, el enviado de Dios, se convirtió en una fuente de inspiración para ella y para toda la aldea. Doña Mercedes, llena de gratitud hacia Jesús, no tardó en invitarlo a su impresionante mansión. Allí,
Rodeado por la opulencia y la grandeza de la casa, Jesús se sintió abrumado, pero humilde. La terrateniente le expresó su profundo agradecimiento y le dijo que merecía un premio por su valentía y su fe. Sin embargo, Jesús, con la sencillez que lo caracterizaba, le respondió que no deseaba riquezas ni lujos. Lo único que anhelaba era volver a ver a su padre, don Abel. Doña Mercedes, conmovida por la nobleza de su corazón, decidió tomar medidas inmediatas. Mandó a buscar a don Abel con sus mejores hombres y, cuando padre e hijo se reunieron, las lágrimas de alegría fluían por sus mejillas. Fue entonces que doña Mercedes hizo una declaración sorprendente. Le explicó a don Abel que necesitaba un administrador general para sus tierras, alguien honesto y con una profunda creencia en Dios. Y sin dudarlo, le ofreció a Jesús el puesto. El pequeño campesino, ahora convertido en un hombre, aceptó el honor con gratitud y humildad. Doña Mercedes, con lágrimas de emoción en sus ojos, lo nombró como el nuevo administrador general de sus vastas tierras. Doña Mercedes, con un corazón generoso, no solo nombró a Jesús como el administrador general de sus tierras, sino que también hizo un gesto que cambió la vida de don Abel y su familia para siempre. Le entregó a Jesús una suma de dinero sustancial, suficiente para pagar todas las deudas que habían pesado durante tanto tiempo sobre los hombros de su padre. La noticia llenó de alegría a Jesús, quien se sentía como si estuviera viviendo un verdadero sueño. Había salvado la vida de doña Mercedes y, al mismo tiempo, había encontrado una solución para las penurias económicas de su familia. Con lágrimas en los ojos, agradeció a la terrateniente por su generosidad y bondad. El dinero proporcionado por doña Mercedes permitió que don Abel cancelara todas sus deudas, poniendo fin a años de lucha y preocupación económica. Finalmente, la familia pudo vivir sin la sombra de la deuda y el hambre. Con el paso de los años, Jesús se convirtió en una figura inseparable de la vida de doña Mercedes. Él no solo se convirtió en su Salvador, sino también en un hijo que ella nunca tuvo. La anciana terrateniente lo cuidó, lo educó y lo guió con su sabiduría, y Jesús la amó y respetó como una madre. Su vínculo se hizo tan fuerte que, al final de sus días, doña Mercedes dejó a Jesús como su heredero y legatario de todas sus propiedades. Jesús, ahora convertido en un próspero y generoso empresario, continuó el legado de su benefactora, proporcionando empleo a numerosos campesinos de la región. Aquellos que se burlaron de él en el pasado encontraron en Jesús un empleador comprensivo y justo, dispuesto a ofrecerles una oportunidad para redimirse. La comunidad entera comenzó a ver a Jesús como un verdadero héroe, no solo por su historia de valentía y fe, sino por su generosidad y su compromiso con el bienestar de todos. La aldea floreció bajo su liderazgo y su legado se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones futuras. Jesús, el niño campesino que una vez había sido objeto de burlas y desdén, se elevó a convertirse en una figura venerada y respetada en la comunidad. Su historia demostró que la fe, la bondad y la determinación pueden transformar vidas y comunidades enteras. Con su espíritu generoso y su firme creencia en lo divino, Jesús dejó una huella imborrable en la aldea, recordándoles a todos que el verdadero heroísmo reside en el corazón y en el espíritu de cada individuo.